Hola a todos, mi nombre es Mario Rodríguez y en este video les explicaré la solución de la evaluación final del área de electrónica digital 2 dirigida por el ingeniero Hilbert Ruge. Bien, para el primer punto de esta evaluación, entonces nos indicaban que debíamos diseñar una máquina de estado en la cual controlara el datapad que se muestra en la figura, de tal forma que pueda realizar la multiplicación de dos números x y y, cada uno de 4 bits. Además, para validar su funcionamiento, nos dicen que los datos de X son 5, 10, 15, de Y son 3, 12 y 15. Debemos validar para cada uno de esos datos respectivamente. Lo primero que hice fue diseñar cada uno de los bloques, o sea, el bloque del multiplexor, eh, el bloque del flip-flop D, disparado por flanco, en este caso es ascendente, como yo lo hice en el diseño, que más adelante veremos, y controlado también por una señal de reset, y la unidad lógico-aritmética, la ALU, eh, y el buffer TreeStar. Bien, entonces primero veremos el diseño del multiplexor. Como este multiplexor es de dos entradas y una salida, entonces nosotros lo que hicimos fue declarar nuestras entradas ES1, ES2. Esta va a ser el que hace el control entre cada una de las entradas, y ese corresponde a la salida. Entonces, de tamaño de 8 bits. Más adelante les explicaré por qué el tamaño de estos multiplexores. Bien, acá entonces lo único que hice fue usar una sentencia de with select. Entonces, cuando m corresponde a 0, lo que va a hacer es que va a tomar la salida a la entrada que está en la posición 0, y para otras, que sería pues cuando m es igual a 1, tomaría la entrada ES2. Este es el multiplexor, y lo siguiente será el flip-flop D. Para el diseño del flip-flop, entonces nos indican que la entrada debe ser D, debe estar controlada por una señal de reloj, debe tener un habilitador, debe tener una señal de reinicio o clear, y una señal de salida Q. Entonces, para la parte de arquitectura, esta la desarrollé de acuerdo a la tabla de estados, a la tabla de valores que pueden observar en la parte de abajo de la imagen, como se ve en pantalla. Clear corresponde a nuestro valor de reset, a nuestra señal reset. Clock es la señal de reloj. Enable el habilitador. Y de la entrada Q la salida. Entonces, si reset o clear es igual a 1, de acuerdo a la tabla nos indica que los demás valores no importa, no importa su estado. Q inmediatamente queda con el valor de 0. Y si no se cumple esa, entonces para un flanco de subida de la señal de reloj, entonces nosotros podemos ver que si el habilitador está en 1, Q va a va a almacenar el valor que tiene D. Digamos, para el primer caso, cuando el habilitador vale 1 y D vale 0, entonces Q va a valer 0. Para el segundo caso, cuando D vale 1, Q vale 1. En un flanco de bajada, este valor se queda sujeto, o sea, se queda sujeto al valor que tiene D, y allí almacena D, el valor que tiene el dato, lo almacena en Q. Y para un flanco de bajada, como se observa en la tabla, no va a cambiar su estado. Entonces, no es necesario que nosotros coloquemos si el habilitador es 0, porque inmediatamente la forma para generar memoria es simplemente no preguntar si el habilitador es 0. Esta es la forma para generar memoria en una descripción en VHDL. Bien, esto es todo por la descripción del flip-flop. Ahora veremos la descripción de la ALU. Para la unidad lógico-aritmética, entonces ahí nos indicaban que sus entradas corresponde a B, el selector, y la salida la puse con el nombre de resultado. Entonces en nuestra arquitectura nosotros vemos, de acuerdo a la tabla, como pueden ver ahí en pantalla, que si el selector corresponde a 0, 0,
La operación que debe realizar es A más B. Si es 0, 1, el selector debe ser A menos B. Si es 1, 0, el selector, la operación es que esto significa un desplazamiento hacia la izquierda, que sería menos 1. Y cuando es 1, 1 el selector, entonces sería un desplazamiento hacia la derecha de A. Bien, ahora lo último es ver nuestro buffer triestado. El diseño de este buffer, entonces vemos que tiene una entrada, una salida y un habilitador, el cual se habilita con un nivel lógico bajo. Entonces, en la arquitectura, nosotros lo que hacemos es que al valor de la salida, cuando el habilitador está en 0, debe almacenar o debe dejar pasar el valor de entrada. Podemos ver el funcionamiento de este buffer o la operación de este buffer como si fuera un switch, el cual se habilita de acuerdo a esta señal OE. Entonces, si OE es igual a 0, habilita el buffer dejando pasar el valor de entrada que se pueda ver en la salida. De lo contrario, entonces nosotros lo que hacemos es que a la salida se vea reflejado en ceros. Y ahora, para hacer el control de cada uno de estos bloques, lo que se debía realizar era la máquina de estados. Bien, para el desarrollo de la máquina de estados, lo que se debe hacer es que ya que usamos operadores de suma, lo que hacemos es sumar el número que corresponde a y, la cantidad de veces que corresponde a x. Entonces, teniendo en cuenta esto, un ejemplo puede ser multiplicar 4 por 2. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es sumar dos veces el valor de 4. Por lo tanto, entonces en nuestro primer estado, nosotros lo que hacemos es habilitar el registro B con el fin de que el valor de 4 pase y se encuentre acá en la entrada del ALU, y el valor de A, como al inicio del programa este valor correspondía a 0, entonces esta operación la realizamos añadiéndole al selector el valor de 0, 0, lo cual nos va a dar como resultado 4. Ahora, entonces, ese sería nuestro primer estado. Para el segundo estado, lo que nosotros debemos hacer es aún indicarle al valor de A que se quede en 0. Entonces, para esto, nosotros lo que hacemos al comienzo del programa es que a RA le indicamos que va a estar siempre funcionando, o sea que siempre se va a estar reseteando este flip-flop, y en el estado 2 M2 va a valer 1, seleccionando la posición 1 del multiplexor, por lo tanto acá vamos a tener en la entrada del ALU un 0. Este paso es el del segundo estado. Ahora, para el tercer estado, lo que nosotros debemos hacer es cargar el valor de 4 en el registro C. Entonces nosotros almacenamos este valor, el dato, en la variable Q, habilitando S. Por lo tanto, acá vamos a tener un 4, pero para que, como ese 4 aún no se puede ver reflejado, entonces el OE lo desactivamos añadiéndole un nivel lógico alto. Luego, lo que se debe hacer es, de ahora en adelante, una vez el número de Y llegue a esta posición, lo que debemos hacer es empezar a evaluar qué valor tiene X. Entonces, en nuestro caso, como X vale 2, lo que va a hacer es que este 4 inmediatamente pasa ahora a la posición 0 del multiplexor, o sea, acá vamos a tener el valor de 4, y en el siguiente estado, entonces cuando x es igual a 2, lo que debe hacer es que se habilita m2 en igual a 0, o sea que pase la entrada de la posición 0, acá tendríamos el 4, y en ese mismo estado entonces que realice la suma de estos dos con el fin de obtener acá el resultado de 8. Luego ese valor de 8 entonces pasaría en el acumulado, en el flip-flop C, y tenemos acá a la entrada del buffer el valor de 8. Por último, solamente haría falta habilitar este buffer con un nivel lógico bajo y deshabilitar el registro C o el flip-flop C, con el fin de que este valor no se vuelva a sumar, y como este proceso ocurre tan rápido,
podría darnos un valor erróneo, como lo puede ser volver a sumar otra vez el 4 y arrojándonos un valor como 12. Entonces debemos deshabilitar ese flip-flop C. Bien, este sería el procedimiento para un ejemplo como es multiplicar 4 por 2. Ahora veremos la descripción en VHDL. Esta es la descripción del programa de la máquina de estados en VHDL. Entonces, de acuerdo a este análisis que acabé de hacer, para saber la cantidad de estados que requería, lo que hice fue ver el número mayor que podía obtener con 4 bits, el cual corresponde a 15. Entonces, al realizar la multiplicación de 15 por 15, este resultado de 225, o la operación para sumar 15 veces el valor de Y, así, nos requería de 18 estados. Entonces acá tenemos la parte secuencial, como ya lo hemos visto. Acá va la parte combinacional, en la cual, pues, como lo indiqué, inicializamos la variable del habilitador con el fin de que no tengamos nada a la salida, y inicializamos el reset del flip-flop A. Luego iniciamos cada uno de los estados de acuerdo a la lógica que expliqué anteriormente con el ejemplo de multiplicar el 4 y el 2. En nuestro caso, como lo estamos haciendo que 4 por 2, entonces cuando x valía 2, el estado próximo es S5, y en S5 entonces nos indican que M2 es igual a 0. Recordemos que después de la suma, o sea del 4 más 0, después de la suma inmediatamente ese valor va a pasar a la posición 0 del multiplexor 2, y en el multiplexor 2 se selecciona la salida 0 con el fin de que pase a A. Este estado próximo se envía a S4, el cual habilita la salida del buffer, y se envía de nuevo al estado 3, en el cual se deshabilita la salida del buffer y se deshabilita el flip-flop C. Ahora veremos la instanciación de todos estos bloques en el archivo llamado multiplicador. Entonces, en el multiplicador pues tenemos las entradas X, Y, la señal de reloj, la señal de reinicio, Z0 que sería la salida, y estas son unas variables que me permitirán ver el comportamiento de la multiplicación, o ver el proceso de la multiplicación. En la arquitectura declaré unas señales que pues me van a permitir hacer la interconexión entre cada uno de los bloques. Acá pues las señales a observar, cómo se deben declarar para que las podamos ver en la simulación. Acá están cada uno de los componentes y pues instanciados de acuerdo a las señales. Como x es igual de 4 bits, acá se tuvo que concatenar los valores en un multiplexor, de acuerdo a que, como en su operación máxima, que es 15 por 15, el resultado tenía que manejarse con 8 bits. Por eso fue que en el multiplexor usé un tamaño de 8 bits para sus entradas y para las salidas. Entonces, por lo tanto, como x iba a ser un valor de 4 bits acá, a la hora de implementarlo en la instanciación debía concatenar una cadena de 4 bits. Lo mismo para y, en el caso del flip-flop B, que es el que almacena el valor de y. Verificamos y compilamos que esté funcionando correctamente la descripción. Bien, una vez compilado y verificado nuestro programa, entonces lo que haremos será ver el RTL que nos genera. Entonces acá tenemos el multiplexor 1, el cual está conectado a la salida al flip-flop A. Y la salida de este flip-flop está conectada al MUX2, a M2, la cual una de sus salidas está conectada a A de la ALU. En el flip-flop B tenemos que su entrada corresponde al valor de y la salida corresponde al valor del flip-flop B. La salida corresponde a la entrada de la ALU, a la entrada B. El selector está pues gobernado ahí por el tema de la máquina de estados. La salida del ALU, entonces vemos que la salida, su valor ingresa al estado 1, a la entrada 1, perdón, a la entrada en posición 0 del MUX M1, y el valor del resultado va a la entrada del flip-flop C, en la cual, bueno, su habilitador está también por el tema gobernado por la máquina de estados, lo mismo la señal de reloj, y al igual que reset.
Todos estos están a la máquina de estados. La salida del flip-flop C está conectada a la entrada del buffer. Este valor de la salida del flip-flop C entonces debe ir al MUX, al de la posición 0, al MUX M2, el cual pues ya sabemos que su salida de este MUX va a estar conectada a y la salida del buffer nos va a indicar la salida o el resultado de la multiplicación. Ahora voy a hacer el ejercicio con cada una de los valores que nos indicaban en el diagrama, en el ejercicio. Bien, entonces acá tenemos el resultado de la multiplicación de 5 de 5 por 3. Entonces acá vemos que el resultado efectivamente es 15. Acá vemos el comportamiento del flip-flop B, en el cual pues nosotros le asignamos, se le asignó que guardara el valor de Y. Entonces en el primero pues va a valer 0 su salida cuando iniciamos el programa. Una vez en el flanco de subida de la señal de reloj, entonces se carga el valor de Y. Acá se observa que se carga el valor de Y. Luego, entonces en el flip-flop C, que es el que está conectado entre la ALU y el buffer, vemos entonces que mientras se cumple todo este proceso de que carga, luego nos va a cargar el valor de 3 en el primer, ya que tienen que sumarse 5 veces el valor de 3, entonces acá sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y en la quinta nos tiene que mostrar la salida. Y así se cumple para todos los casos. Entonces voy a probarlo para los demás valores. Bien, acá vemos que la multiplicación de 10 por 12 nos debe dar el resultado de 120, entonces sí se cumple. Y acá vemos que el resultado de la multiplicación entre 15 por 15 nos da 225. Bien, esto sería todo por el primer punto de la evaluación final del área electrónica digital 2. Espero haya sido de su agrado la explicación y hasta la próxima.